por el desierto errabunda, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas cielo al redil. El número 274 también, hermanos. El número 274 del himnario de Sion. Hoy estamos reunidos en la asamblea de Dios, por su Espíritu guiado, te alabamos a una voz. Todos somos mensajeros, salvación anunciar. Bajar, danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a su templo, danos fuego, oh Jesús. Oh, despierta tu iglesia para amar con santo ardor. Llámanos de envidia a servir con amor. Quema, limpia y santifica con poder renovador, y tu gloria así veremos, nuestra grande salvación. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a tus templos, danos fuego, oh Jesús. Sálvanos del egoísmo y de toda frialdad. Danos fe y optimismo a servir con voluntad. Almas que están esperando el mensaje de Jesús, siempre llevando los perdidos a la luz. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a tus templos, danos fuego, oh Jesús. Un Pentecostés pedimos que haga el mundo estremecer. Toda gloria te daremos, digno eres de tener con coraje y energía, por ti vamos a luchar.
siervo y doctor, llena los evangelistas con tu fuego y poder, y tus obras serán vistas cuando el fuego ha de caer. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a tu templo, danos fuego, Jesús. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a tu templo, danos fuego, oh Jesús. Gloria Amén. a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la amada iglesia. Damos gracias al Señor ya por esta preciosa noche que nos reunimos a adorar a nuestro Dios y Él está aquí en esta noche presente, hermano. Les invito a nosotros a hacer este gran culto. Estamos en esta finalización de este gran congreso. Gloria al Señor Internacional de Obra Misionera. Y quiero agradecer a Dios en primer lugar, a nuestro querido Pastor Celso, que nos autoriza a ministrar el culto. Bien, hermano, entonces en esta noche vamos a estar alabando con un himno más. Gloria al Señor, y con todo el respeto que se merece, ya quiero dar la apertura a nuestro querido pastor Jorge Ramos, que está trabajando allí en la provincia de Neuquén y en todo el sector del país, ayudando. Así que él va a estar teniendo la apertura y nosotros estamos adorando a nuestro Dios, hermano. Luego después estaremos presentando a todos los siervos de Dios, los hermanos que nos visitan y que vienen a ayudarnos a estar juntos en este gran congreso. Dios bendiga. Cantamos un himno más y luego ya nuestro querido pastor Jorge Ramos. Vamos a entonar el número 192, hermano. Donde vaya Jesús, yo con él quiero ir y hablar de su gran salvación. Hay millones de almas que vagan sin paz y no saben que hay redención. A los campos allá debo ir. Pueda oír lo que pasa, van a ir, yo con él muy gozoso iré, todo lo dejaré por seguir al Señor, en la fila de Cristo estaré. Cada cual de Jesús pueda oír tu
Tú que pasas el tiempo sin nada hacer, por Jesús que por ti se entregó. Ven, despierta ahora, haz algo por él, en la cruz para todo murió. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. Todavía hay almas que buscan la luz y no sabe por dónde buscar. Puedes tú ser su luz y guiarlos a Dios. Es glorioso por Cristo obrar. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. Quiero saludar esta noche maravillosa a la iglesia del Señor, con la paz del Señor. Amén. Dios le bendiga. Una manera muy especial. Estamos ya culminando nuestro congreso misionero. Doy gracias al Señor por la amable gentileza de tu hermano pastor, que está dirigiendo esta noche, pastor Alberto, tu hermano pastor Celso, de concederme la apertura de este gran trabajo. Y a la verdad, hemos vivido un fin de semana desde ya hace una semana que la iglesia de Oberá están aquí de fiesta con el Señor, en este congreso misionero, donde fuimos muy edificados por la palabra de Dios, fuimos muy ministrados y volvemos a nuestros respectivos lugares de trabajo con mucha alegría, con mucha bendición. Doy gracias a Dios que en esta oportunidad me acompañan hermanos, mi esposa me acompaña, mi hija. También acompaña a otro evangelista de Cinco Saltos y de la dirección de Neuquén, Jorge Beralta y su esposa. Me acompaña Marcelo Valerio y también su esposa. Me acompañan juntos en este trabajo. Doy gracias a nuestros misioneros que están trabajando en la obra del Señor. Y tener el privilegio, me acuerdo cuando era joven, venía a los congresos en la iglesia madre. Y después ya todos fuimos al predio, pero hace muchos años no estoy aquí en la central. Pero por trabajo de la obra de Dios, pero hoy la dicha, la felicidad de estar con ustedes, los hermanos Verá, la Jerusalén nuestra iglesia madre, donde todos nosotros, me acuerdo, cuento algo de mi historia antes de ir a la palabra, apertura, me acuerdo en el año 94, fines de año, ya 95, principio, en este sótano, quien vida fuera, Pastor Alfredo, me consagró de diácono para ir a la obra misionera. En ese año, con 22 años, mi esposa con 16, y abrazamos ya nuestros 31 años de obra misionera. Pero aquí del sótano de la iglesia madre salí con dirección de tu siervo que ya descansa con el Señor, nuestro pastor Alfredo. Él dijo: ayer yo quería que ustedes estén ya en la obra del Señor, como está apresurado. Los años pasaron, recorrí muchos sectores,
Hoy alabo a Dios ver también a hermana Lidia, que allá había atrás, hermana Lidia. Estuve con ellos allí trabajando en Gualeguaychú. Fue mi primer rumbo, mi destino y trabajo con mi esposa. Luego fuimos trasladados a Lanús, Buenos Aires. Luego continuamos, Tucumán. Y ahora nos estás tocando en Neuquén. Gracias al Señor. Y doy gracias al Señor por las victorias alcanzadas. Y este trabajo para mí me llena el corazón de alegría, también de ver a mi madre hoy conmigo aquí también. Parte de una sierva de Dios que también oró mucho y sigue orando por mi vida y por toda la congregación. Y alabo a Dios por la iglesia, ver muchos hermanos cuando salí de Oberá tenían cabellos negros. Pero hoy ya emblanquecieron, sus años llegaron, pero siguen firmes, trabajando en la obra del Señor. La importancia de la firmeza de la obra de Dios, de no mirar las tempestades, de no mirar los vendavales, sino mirar que hay un propósito y hay una promesa de Dios para aquel que continúa hasta el fin. Abran su Biblia conmigo, que vamos a partir, me dieron para apertura. Y quería corroborar con algo de la obra del Señor también. Doy gracias al Señor. Aquí en el Salmo 126 dice la palabra del Señor, Salmo número 126 y versículo 5 y 6. Damos lectura a la palabra del Señor, Salmo número 126, capítulo 5 y versículo 6. Si han encontrado, decimos amén a su palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén a su gloriosa palabra. Aquí vemos la palabra de Dios, los que sembraron con lágrimas. Sembrar es algo muy importante. Hoy antes de venir al culto fui allí a un lugar, una chacra, y como me llama mucho atención la chacra, fui y miraba lo que era una siembra. Y digo, ¿quién dice que la Biblia, tenemos base bíblica, que primero para sembrar hay que trabajar la tierra? Y dice la Biblia, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sabemos que estamos sembrando en estos últimos días la iglesia, sembrando la semilla, la palabra de Dios en muchos corazones. Quien les habla con mucha propiedad, mucha experiencia caminando la obra del Señor. Pero aquí nos habla, irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo alabo a Dios, porque en esta oportunidad, aquí en mi espalda tengo un evangelista, que tuve el privilegio de la obra misionera bautizarla a él, allí en mi pueblo, en San Pedro. Un día volví de Tucumán, un trabajo. Y el pastor vivía, todavía el pastor Cipriano, mi padre, dijo, va a hacer el bautismo del pastor de Tucumán. Y tuve el privilegio de bautizar hoy nuestro evangelista Jorge Veralte, que está conmigo trabajando hoy. Y por eso digo, las gavillas vuelven cuando sembramos con lágrimas y traemos la respuesta de la humilde oración de aquel sembrador. Aquí muchas veces sembramos en la tierra, tenemos los hijos afuera, pródigos, distanciados, pero sigue mamá sembrando, sigue derramando esas lágrimas, porque van a volver con regocijo, van a ver el fruto del trabajo de la obra del Señor. Como domingo misionero, mi corazón se ensancha alegría de ver un pueblo reunido aquí con un corazón compungido, porque Dios tiene recompensa para el trabajo de ustedes. Hay que ir llorando. No es fácil muchas veces la tierra está endurecida. El corazón de muchos está endurecido, pero esta noche Dios va a sellar este trabajo, va a recompensar tus lágrimas, vas a volver con regocijo, porque dice la palabra, trayendo sus gavillas. Cuando te acuerdes de este culto, te vas a acordar que valió la pena sembrar con lágrimas. Alabamos a Dios por esta palabra, hermanos. Yo siento que Dios está haciendo obras grandes. Dios habló el día de anoche, por la vida de nuestro pastor estaba predicando que Dios va a dar una oportunidad a la Argentina. Y yo derramé mis lágrimas, Señor. Nuestra Argentina es un semillero. Nuestra Argentina, aleluya, muchos obreros salen de ella.
Ayuda a nuestra Argentina, Señor. ¿Cuánto alaban al Señor esta noche? Porque Dios tiene bendición. Damos gracias al Señor. Ir andando, aleluya, y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Con todo amable respeto, pido a la iglesia pongan de pie. Vamos a orar para la apertura de esta reunión. Oramos, Padre bueno. Nuestras lágrimas esta noche están llegando a tu altar. Lágrimas de madres, de padres, de familias que están llorando por aquellas almas que todavía no entraron por estas puertas. Señor, es un mensaje de Dios de ir andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Te adoramos por esta oportunidad que tú nos das esta noche. Exaltamos al Rey de Gloria. Exaltamos al Rey de Reyes, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Dios bendiga a toda la amada iglesia. Pueden tomar su asiento. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro querido pastor Jorge. La palabra que ya nos ha traído. Y misión está en el corazón de Dios, queridos hermanos. Como ya testificaba el siervo de Dios en esa gloria al Señor durante toda esta semana, donde se ha hecho grandes trabajos. Y Dios ha estado bendiciendo de manera muy especial. Gloria al Señor desde el día domingo que hemos empezado. Gloria al Señor. Y durante la semana, hermano, en distintos sectores de nuestras queridas iglesias pastorales se han hecho trabajos y Dios estuvo respaldando, bendiciendo. Y también ya desde el día viernes aquí en nuestro, gloria al Señor, nuestro centro de convención ha dado la continuidad. Día viernes, donde hemos tenido un gran trabajo con las hermanas allí, las hermanas predicando. El día sábado, la continuidad. Y hoy domingo por la mañana. Gloria al Señor. Y esta noche no será diferente, hermano. Yo le invito a alabar a Dios, le invito a engrandecer a Dios. Dé a libertad al Espíritu Santo porque estamos delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Estamos en el 21º Congreso Internacional Misionero con el lema Su voluntad, nuestra misión, basado en Juan capítulo 20, versículo 21. Bien, hermano, queremos presentar a los siervos de Dios. Está con nosotros nuestro querido pastor Celso Ramos, pastor de aquí de nuestra iglesia central, trabajando en la ciudad de San Pedro y en todo el campo. Voy a invitar a su siervo a ponerse de pie. También, sí, gloria al Señor, le acompaña a su esposa. Y voy a pedir con mucho respeto que todos le acompañen al pastor Celso Ramos. Están varios pastores, todos, gloria al Señor. El misionero de Catamarca, Dios bendiga a sus siervos, gloria al Señor, así no nos olvidamos de nadie, no queremos olvidar de nadie. También nuestro querido pastor Jorge Ramos, que gloria estuvo haciendo la apertura, le acompaña a varios evangelistas, como ya el hermano ya estaba, gloria al Señor. Y bien, si hay alguien más en esta, no está con nosotros nuestro hermano Segundo Celaya, desde Roque Saspeña, Chaco. Dios bendiga a su siervo. Gloria al Señor. Pastor Marcelo Miere. Voy a invitar a su siervo a ponerse de pie, juntamente con nuestro pastor Daniel Gluje, desde Comodoro Rivadavia. Gloria al Señor. Pastor Daniel es supervisor de obra misionera y pastor allí, administrando toda la Patagonia. Dios bendiga a su siervo, le acompañan su esposa. Voy a invitar a la hermana, allí está. También, bien. Y todos los hermanos que acompañan a nuestros pastores, por favor, con mucho respeto así. No, Luis Moreira, el hermano Luis Moreira. Dios bendiga a su siervo, también está ahí con nosotros. ¿Quién más? Me ayuden, por favor, así
Gloria al Señor, no nos olvidamos de nadie. Si hay alguna persona también por primera vez que nos visita en esta noche, le invito a ponerse de pie con mucho respeto. Bien, nos visita también Diego Correa y su compañera Alejandra. ¿Dónde están ellos? Con mucho respeto. Allí está, Dios les bendiga, Dios bendiga a ustedes. Sean muy bienvenidos ya. Bien, allí también, Dios les bendiga, está con nosotros. Puede permanecer de pie. Gloria al Señor. Bien, si no hay más, les invito a colocarnos de pie con mucho respeto y vamos a saludarnos entre todos diciendo que sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. El culto lo hacemos entre todos. Gloria al Señor. No está prohibido glorificar, no está prohibido levantar su mano. Adoremos al Señor, querida iglesia. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria al Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que en esta noche vamos a adorar, alabar a Dios. No se preocupe por todo el comienzo de la semana. Entregue todo en las manos de Dios. En esta noche llénese de la presencia viva del Espíritu Santo y comience una semana de victoria. Gloria al Señor. Bien, ya a continuación vamos a estar escuchando el coro, ganando tiempo. Gloria al Señor. Y ya seguidamente queremos escuchar el cuarteto que acompaña a nuestro pastor Celso, que han venido para estar alabando el nombre del Señor con el segundo himno. Tercer himno también hay un grupo de hermanos que cantan, ¿no, mi pastor? Bien, entonces yo voy a dejar que ellos estén administrando el tercer himno y ellos estarán combinando allí y nosotros adorando al Señor. ¿Cuánto alaban esta noche al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bien, escuchamos entonces ya a continuación el coro. Paz del Señor, amada iglesia. Vamos a ir un coro unido con la banda. Quisiera pedir a los hermanos varones que van a pasar acá al micrófono, hermanos, porque si no la banda nos gana en el sonido, ¿no es cierto? Le pido prestado al pastor. Los hermanos evangelistas, hermanos Jorge Ser y ancianos. Acá hay lugar todavía. Podemos ir pasando, así damos lugar a los hermanos que están llegando. Por favor. Hermano Roberto Leme, desde Paraíso, San Pedro, por favor, pase aquí, cielo, pase.
Gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia. Mientras van pasando los hermanos que estarán alabando el nombre del Señor, quiero, hermano, anunciar también. Se me ha pasado que están parte de la comisión de la obra misionera a nivel nacional e internacional que están administrando, y en esto compone nuestro querido pastor Celso Ramos, pastor Daniel Gluje, hermano Víctor Paul, y lo demás obrero, hermano, están distribuidos porque hoy se está haciendo aquí la finalización en Leandro N. Alén y en varias iglesias. Pastor Jorge de Lima está en Santa Rita y así, hermanos, se está haciendo un trabajo simultáneo. Así que estamos adorando a nuestro Dios y agradecemos a nuestros pastores y a todo el ministerio que están visitándonos y a los hermanos. Así que en esta noche sigamos adorando a aquel que vive. Saludamos los hermanos con la paz del Señor. Estamos muy alegres, contentos, felices de poder estar acompañando a nuestro pastor Celso. También es un privilegio cantar en este lugar, nuestra iglesia central. Y bueno, queremos cantar un himno conocido del himnario de Sión, el 143 de Sión, Yo vagaba en el pecado. Amén. Gloria a Dios. Acoge al más vil pecador, pecador, Jesús te llama, Él te quiere perdonar, con amor su voz te invita, ven te haré descansar. Si yo sé que Jesús acoge al más vil pecador. Si yo sé que Jesús acoge al más vil pecador, hallarás perdón en Cristo. Él es vida, Él es luz. Pecador, no te detengas, ven al buen tierno Jesús. Si yo sé que Jesús acoge al más vil pecador. Si yo sé que Jesús
pecador. Que Jesús acoge al más vil pecador. Que Jesús acoge al más vil pecador. Vamos a invitar a hermana Sara que pasen, las hermanas que ensayaron para cantar. Dios bendiga. Gloria a Dios. Vení. Les saludamos a todos con la paz del Señor. Le invitamos a todos los hermanos de San Pedro que quieran pasar. Y los que no cantan, glorifican. Siempre es mi lema. Los que no saben, glorifican, ¿sí? Vamos a estar cantando una alabanza que tiene la vida de nuestros misioneros. Yo valoro mucho, mucho lo que es la vida del misionero. Como contaba nuestro pastor Jorge, esta señorita que ustedes ven acá, con 16 años, se casó y se fue a la misión. Imagínense hoy día, una chica de 16 años, tiene un carácter de ir a enfrentar un hogar, una familia, a ministrar una iglesia. Ella pudo, con la ayuda de Dios. Hoy yo lo veo a ella así como está. No es porque es mi cuñada, pero esta mujer muchos días amanece sin dormir un sueño, lavando la ropa de los obreros, lustrando los zapatos. Cuando fuimos al encuentro de hermanas allá en Neuquén, esta mujer toda la noche pasó haciendo la mesa de los dulces, se higienizó y se fue al culto a adorar el nombre del Señor. Por eso yo hoy día digo que los misioneros, nosotros tenemos que valorarlo mucho, tienen un alto precio, porque ellos también pagan un precio en la misión. Y esta alabanza quisiera que toda la orquesta nos acompañe en la nota sol. No es difícil. El hermano Samuel, todos los hermanos que saben esta alabanza porque son misioneros de San Pedro, ¿sí? Él recibe un llamado entre tantos redimidos, privilegios sin igual, a llevar mensaje y vidas a las almas oprimidas, el consuelo celestial. El trabajo no es fácil, espinas y barreras frenarán su caminar, mas es fiel el que lo llama, no lo dudo, la acompaña, nunca solo él va a estar. Un misionero es un labrador, es un sembrador, un misionero es un ganador, es llamado por Dios, es apartado por Dios, un misionero es un enviado de Dios. Ahora le toca a la esposa. Ella renuncia a sus bienes familiares y raíces solo por servir a Dios. Mas la herencia será grande, una familia incontable será su consolar. Va con lágrimas sembrando la tierra dura y seca que hay en cada corazón. Es la nostalgia una tortura
por Dios. Es apartado por Dios. Un misionero es un enviado de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Te alabamos, Dios. ¡Hay poder en ti, Señor! Gracias, Señor. Él recibe un llamado entre tantos redimidos, privilegios sin igual, a llevar mensaje y vidas a las almas oprimidas, el consuelo celestial. El trabajo no es fácil, espinas y barreras frenarán su caminar, mas es fiel el que lo llama, no lo dudo, le acompaña, nunca solo él va a estar. Misionero Es un labrador, es un sembrador, un misionero es, no es un ganador. misionero Es llamado por Dios, es apartado por Dios. Un misionero es un enviado de Dios. Gloria a Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche, hermano? Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros queridos hermanos que están adorando y estamos en este gran congreso, hermano. Bien, hermano, vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Orar es hablar con Dios. Y en esta noche vamos a pedir que Dios derrame de su Espíritu Santo. Y en la continuidad, ya a continuación, nuestro querido pastor Daniel Gluje estará trayendo la palabra, aquello que Dios coloca en su corazón. Y nosotros, hermanos, estamos oyendo la voz de Dios. Oramos. Señor Dios de poder, de grande misericordia, te damos las gracias por este momento, Señor, que tú nos tienes concedido. Gracias por un día a la vez, también por esta gran victoria, por este congreso, Señor, que estamos, Señor, alabándote, adorándote. Bendecí a tu pueblo. Bendicen a continuación a tu siervo, nuestro querido pastor, que estará trayendo la palabra. En tu nombre, Señor, los encomendamos, en el nombre de Jesús. Saludo a la iglesia con la paz del Señor en este día. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios, hermanos, de poder estar delante de su presencia en esta tarde. Amén, hermanos, estamos muy felices de poder llegar a la casa de Dios en este día. Nos sentimos muy contentos de poder estar también acá, ¿no es cierto?, compartiendo junto a nuestra iglesia madre. Amén, hermanos, nuestra iglesia. Mi iglesia, yo estaba pensando mientras estaba sentado ahí, bueno, fue la iglesia que nos vio nacer y bueno, nos bautizamos en este lugar. En aquellos años el bautisterio estaba acá más de costadito todavía y bueno, me di cuenta que estamos quedando viejos. Estaba pensando que en el año 95 yo me bauticé acá en esta iglesia y ya van 30 y algo de años, ¿no? Y agradecemos a Dios por eso, conocemos a los hermanos, tenemos muchos amigos en este lugar. Mi mamá congrega en este lugar. Y alabo a Dios por eso. Amén, hermano. Agradezco a las hermanas por el cuidado que tienen de mi mamá. Yo sé que siempre están atendiendo a ella. Nosotros estamos un poco lejos. Y bueno, pero agradecemos a la iglesia. Amén, hermanos.
Dios bendiga a todos ustedes, les alcance gracia, alegría y fuerza para servir al Señor siempre. Amén. Más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, pero yo sé que Dios está con su iglesia. Amén, hermano. Y si Dios está con la iglesia, hermano, estamos bien. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Estamos bien, estamos bendecidos. Yo decía estos días en un lugar, dije que se habla tanto de la economía, pero nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja sobre eso, porque nuestra economía no depende de un gobierno, nuestra economía depende del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a preocuparnos por algo que no nos corresponde? Amén. Dios bendiga a ustedes. Estamos en estos días, en este trabajo tan lindo de obra misionera. Me acompaña mi esposa, hermana Raquel, pastor Marcelo, desde ahí de Tolwyn. Está con hermana Alejandra, también nos acompaña. Pastor Jardín, fue a Alem el día de hoy. Y bueno, otros hermanos que estaban todos listos para salir, no pudieron. Pero entendemos, hermanos, es muy lejos. Nosotros estamos trabajando en la Patagonia, dando continuidad al trabajo de nuestro querido pastor Antolín. Y nos cuesta mucho porque todos ustedes conocen al pastor Antolín, un hombre de muchos años en el Evangelio, un hombre que sembró mucho, un hombre que trabajó mucho en la obra del Señor, él, la hermana Julia. Aprovecho también para entregar los saludos de ellos para la iglesia. Hablaba con él el día viernes y bueno, dijo, si vas a alguna iglesia, entrega mi saludo. Entonces entrego los saludos de nuestro pastor Antolín, hermana Julia. Amén, hermanos. Y es lejos, amén. La Patagonia se caracteriza por una de las cosas es que las iglesias son bastante retiradas una de las otras. Nosotros estamos atendiendo, trabajando con 35 iglesias. Son 3 provincias, pero son una de las 3 son las provincias casi más grandes del país, ¿no? Y tenemos Río Negro, una partecita desde Bariloche, una partecita de Neuquén, la esquina que es San Martín de los Andes. Bueno, Bariloche está empezando a trabajar en Junín. Y desde ahí para abajo tenemos la iglesia ¿no es cierto?, en Esquel, tenemos la iglesia en Sarmiento, en Perito Moreno, en el Bolsón, la iglesia que está en Gobernador Gregores. Aprovecho pedir oración por el obrero de Gobernador Gregores en el día de hoy. Falleció la mamá hace 2 días, 3, de nuestro hermano Alejandro. Y bueno, están pasando este momento, amén. Pero Dios hasta acá nos tiene ayudado. Amén. Pastor Gilberto Agapito, que está en Río Gallego. Y bueno, en la isla está nuestro pastor Jardín, junto a pastor Marcelo, que están trabajando. Dios les bendijo de una manera tremenda en estos años. Estuvimos hace unos días atrás y bueno, a pesar del frío que hace, ¿no es cierto?, los hermanos sufren un poco más ese factor que nosotros. Nosotros en Comodoro tenemos el viento, amén. Y bueno, y estos días yo me encontraba, ¿no?, algo, me llamaba la atención algo porque hizo frío estos días acá, ¿vio? Y nosotros no trajimos abrigo de invierno, ¿no es cierto? No trajimos casi ropa de abrigo. Y bueno, pasamos frío, increíble. Vinimos de la Patagonia a pasar frío acá en el norte. Ni en la Patagonia pasamos tanto frío. Hoy estaba mirando de arriba, no sé dónde, hermana Raquel consiguió una frazada y estaba allá. Le digo, pero tanto frío, que disimule un poco, ¿no es cierto? Pero realmente fue así, hermano. Vinimos de la Patagonia a enfrentar este frío. Y tenemos un complemento más que nos mira y dice, ustedes no tienen frío, ¿no? ¿Vio? No sé por qué relacionan de que como venimos de la Patagonia no tenemos frío, ¿vio? Entonces nos miran y dice, este frío para ustedes no es nada. Y yo no quiero quedar para atrás, no es nada. Digo, y no puedo parar de temblar, ¿no es cierto, hermano? Amén. Pero damos gracias a Dios por todo. Amén, iglesia. Amén, Señor. Alaba al Señor en este día. Fuimos calados junto al pastor Celso a estar en el día de hoy. Yo ni que no me escale, ni va a estar igual, ¿no es cierto? En mi iglesia, pero agradezco a Dios igual por todas las cosas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir un ratito a la palabra del Señor. No quiero usar mucho tiempo, hermanos. Solo quiero dejar una palabra para ustedes. En Lucas, capítulo 19, y el versículo 8. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Daniel, pastor Alberto y Fran, que es el pastor que está atendiendo. Agradecemos también por recibirnos. Amén, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los demás hermanos. No voy a mencionar a los amigos porque me olvido de alguno, ¿vio? Y para no tener problema. Amén, hermanos. Dice así San Lucas, capítulo 19, una historia muy conocida, hermanos. Dios bendiga a pastor Jorge, también que está trabajando ahí en Neuquén. Señor bendiga a su siervo, que están también acá. Y bueno, este esfuerzo, hermano, que hacen los misioneros de estar. Yo sé que la iglesia central, nuestra iglesia madre, ama la obra misionera.
Yo sé que estoy en un lugar donde salió todo de acá, amén, hermanos, todo salió de acá. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor? Yo recuerdo todavía los ayunos de los segundos domingos misioneros. En aquellos años lo hacían en el sótano acá. Nosotros éramos muchachitos y recuerdo todavía aquellos ayunos, amén, hermano, donde se juntaba un grupo de hermanos a hacer ayuno por la obra misionera. Hermano Oscar, siervo del Señor, pastor, me alegro también de verla a él. Dios le bendiga a todos ustedes, amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 19, verso 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Qué lindo es tener al Señor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Estas cosas hace solo Dios. ¿Sabe por qué? Solo Dios puede cambiar el pensamiento del ser humano. ¿Veo, hermano? Yo puedo pararme acá y hablarle de obra misionera y contarle. Y bueno, tantos testimonios tenemos de obra misionera, cómo el Señor hizo con nosotros, con nuestras vidas. Nosotros fuimos fuimos a trabajar ahí a esa ciudad muy jovencito. Después nos tocó quedar responsable de la iglesia, atender. Dios nos bendijo, Dios nos prosperó. Hemos pasado lucha, hemos pasado dificultades, pero hasta acá el Señor nos tiene en victoria. Amén, hermanos. Amando la obra de Dios, amando la obra misionera. Porque si hay algo, hermano, que nosotros logramos comprender es cuando estamos en un lugar, es conocer a las personas y amar nuestra ciudad, amar el lugar donde trabajamos. ¿Por qué, hermano? Por amor a las almas. Porque empezamos a ver que empiezan a llegar almas a la iglesia, personas que no tenían idea de las cosas del Señor, personas que no conocían las cosas de Dios. Nosotros hoy tenemos un obrero allá, hermano, un anciano, nuestro hermano Omar. Él un día pasaba frente a la iglesia. Nosotros estábamos en un domingo a la mañana, en un trabajo de ayuno, ¿no? Y culto. Y bueno, cuando estábamos terminando el culto a las 11 de la mañana, estábamos en la oración final y vemos que entra una persona. Cuando entró hermano Omar, bueno, nos saludamos, yo me acerqué, hablé con él, le digo, bienvenido vecino, a escuchar la palabra de Dios. Y me dijo él, hace unos días atrás que yo vengo pasando por el frente de la iglesia y mirando la iglesia. Y sentía la necesidad de llegar, pero no me daba la fuerza. Pero esta mañana yo me levanté en mi casa y dije, yo voy a ir a la iglesita allá de los barrios nuevo, un barrio Los Bretes, se llama el barrio donde está la iglesia, la mayoría de los hermanos conocen. Y dijo, voy a ir a esta iglesia. Voy a ir a ver qué es lo que ellos hablan, qué es lo que ellos hacen ahí adentro. Y ese día llegó con esa intención, hermanos. Entonces ahí en el banco, cuando yo salía ya saliendo de la iglesia, le encontré en el banco. Ahí en el banco, hermano, le hablé del Señor y le hablé de lo que Dios hace, de lo que Dios produce en nuestras vidas, de que lo que Dios hizo en nuestra vida, de nuestro testimonio, de los cambios que el Señor trajo desde que lo aceptamos a Él. Hablé, oré por Él y Él decidió entregar la vida a Cristo. Amén. Y bueno, empezó a congregar el hermano Omar con nosotros, empezó a conocer la iglesia, a conocer los hermanos y le empezó a gustar. Y alababa a Dios y un día le empezó a preguntarme, un hermano muy así directo, y me dijo, pastor, ¿por qué las hermanas se visten de pollera? ¿Por qué no se cortan? Y se empezó a dar cuenta y yo le empecé a explicar a él y le dije, bueno, mira, la palabra del Señor es la que nos enseña. Y empecé a meditar con él la palabra de Dios. Y bueno, y él se tomó, hermano, toda esa palabra y yo estaba contento porque él estaba entendiendo, pero no me di cuenta de algo, que él tenía la familia en la casa. Y hermano Omar estaba recién convertido. Entonces se fue a la casa de él y llegó y me decía, ¿y da para tener tele? No, le dije, nosotros no tenemos tele. Y música mundana, no escuchamos música mundana. Y llegó el hermano Omar creyente a la casa de la familia. Y cuando entró hermano Omar empezó a sacar equipo de música, tiró para afuera. CD que no eran cristianas, tiró para afuera. La televisión agarró y llevó y tiró. Y bueno, hizo un tremendo problema dentro de la casa, porque la mujer no era creyente. Y la mujer no le entendía nada. Y hermano Omar decía, esto no proviene de Dios, esto no es de Dios, y tiró todo, hermano. A las 3 de la tarde yo estaba en mi trabajo, recibo una llamada, un número desconocido, la mujer de hermano Omar, la esposa de hermano Omar, malísima. Porque, ¿qué es lo que pasó? Dijo, ¿qué le hicieron ustedes a mi marido ahí en la iglesia? Y yo quiero hablar con usted personalmente. Venga, le dije, no hay problema. A la noche le recibimos con hermana Raquel, a hermano Omar y a su esposa, hermana Teresa, hoy es una hermana, ¿no?
Hermana Teresa, llegó hermana Teresa y bueno, lo primero que se me plantó, dijo, yo no sé lo que él siente, pero yo no siento lo que él siente. Y ahora él fue en casa y tiró todo, dijo. Hizo esto y a mí me gusta esto, me gusta aquello. Y él dice que nada puedo hacer, no sé lo que él está sintiendo, pero yo no siento eso. Y ahí me tuve que dar vuelta con Mano Mar, ¿vio? No me podía enojar con la hermana porque la hermana ya estaba muy mala, ¿vio? Si yo le decía algo, vamos a tomar lazo a Mano Mar, y yo entonces decidí ir contra Mano Mar, que estaba en el primer amor. Y los que están en el primer amor aguantan todo, ¿vio? ¿Cuántos de nosotros en algún momento estuvimos en el primer amor, ¿vio, hermano? Parece que no vemos lucha, parece que no vemos problemas, parece que todo es alegría, ¿vio, hermanos? Y de ahí le dije a Mano Mar, Mano Mar, vos estás equivocado. Pero si usted me dijo, pastor. Y ahí dije, sí, pero no era tan literal lo que yo te dije. Esto va despacio, vos tenés que respetar a tu esposa, respetar a tu familia. Y la hermana Teresa decía, yo no siento lo que él siente, no quiero saber nada de eso. Y bueno, logré convencer que Mano Mar vaya a juntar otra vez la televisión de donde la había tirado. Y bueno, trajeron, y le dije, pero usted acompáñele a él a la iglesia. Bueno, dijo, yo le voy a acompañar, pero yo voy como estoy. Venga como usted esté, le dije, pero acompáñele a la iglesia a su esposo. ¿Y saben qué, hermano? Empezó hermana Teresa a acompañar a Mano Mar. Y todos los cultos que terminaba, ella me hacía acordar que ella no siente nada, ¿vio? Y llega un momento en que uno dice, pero señora, hace algo con esta mujer. Porque todos los cultos yo salía y me decía, yo no siento nada, pastor. No sé lo que él siente, ¿vio? Y yo me entré preocupado, digo, Señor, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabe qué? Un culto de miércoles, éramos poquitos, la presencia de Dios inundó el lugar. Y en medio de la presencia del Señor, la hermana Teresa salió de la bancada y se tiró de rodillas adelante. El poder, hermano, de Dios obrando. Desde ese día el hogar de ellos cambió, la familia cambió. Tienen 4 hijos, hermanos hermosos, están sirviendo al Señor. Algunos de ellos se casaron dentro de la iglesia. Una de ellas se casó con un muchachito de Neuquén, hermana Karina. Están sirviendo al Señor, hermano. ¿Cómo no agradecer a Dios, hermano? Amén. Qué lindo es, hermano, nosotros recibir al Señor. Ahora hay 3 puntos, hermano, que yo quiero resaltar de la vida de Zaqueo en este pasaje. Uno de los puntos, ustedes conocen la historia de Zaqueo. Uno de los puntos es que cuando él recibe al Señor en su casa, él es sincero. La sinceridad, hermano, vale más que cualquier cosa. Esto es importante, hermano. Usted tiene que ser sincero siempre con el Señor. Cada vez que usted esté enfrentando algún problema, alguna lucha, sea sincero con Dios. Nosotros, hermanos, por genética, el ser humano es de esconder las cosas, ¿vio? Porque vivimos muy dependientes del qué dirán, del qué va a pasar. Y yo quiero decir algo a la iglesia, nosotros tenemos que ser dependientes del Señor, de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios tiene propósito con su iglesia, Dios tiene propósito con su casa, con su familia. Y lo primero que hace Zaqueo empieza a ser sincero. Por eso yo entendía a Mano Mar. Lo primero que hace Zaqueo, hermano, es contarle todo al Señor. La sinceridad vale mucho. Eso es señal, hermano, que Cristo está en el corazón. Cuando alguien es sincero, cuando alguien habla la verdad, es señal que Dios está en el corazón. Es señal que Dios quiere hacer algo en el corazón de la vida del hombre y la mujer. Amén. Él le contó todo al Señor. Y lo segundo, hermano, que me llama mucho la atención, es que Zaqueo, dice la Biblia, era un cobrador de impuestos, ¿no? Y él cobraba el impuesto que él quería. Y tenía todo lo que él quería dentro de la casa. Y hasta ahí él tenía una postura. Pero ese día, cuando entró el Señor a la casa, la postura de él cambió. Porque mire lo que él dice. Dijo, Señor, a partir de hoy, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Hasta ese día, él no pensaba en los pobres. Pero ahora, con Cristo en la casa, empezó a pensar en los pobres. El creyente, el hombre, la mujer que tiene a Cristo, piensa en los pobres. Piensa en los demás. Actúa pensando en los demás. Cada paso que él da, él piensa primero si él no va a lastimar a alguien, si él no va a herir a alguien. Hasta, hermano, en la forma que él predica, en la forma que él va a visitar a alguien. ¿Por qué, hermano? Porque él tiene a Cristo en el corazón y está pensando en los demás. Zaqueo estaba pensando. Ahora el hombre que primero quería todo para él, que quería solo para él, empieza a pensar. Y a través de ese pensamiento él empieza a ver que había necesidad. Algo que él no veía hasta ese día. Vio lo que el Señor produce en nuestro camino. Vio lo que Dios produce en nuestras vidas.
Eso es el Señor. Ustedes recuerdan cuando Naamán, que volvió el criado de Eliseo, le dijo: Naamán, mira que me mandó el siervo del Señor, y le inventó una historia. Y aún así, Naamán dijo: no, todo lo que me pidas yo te voy a dar el doble, porque estaba en el primer amor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Naamán hizo eso porque con todo lo que él tenía, él no podía solucionar el problema que él tenía. Y eso es la iglesia, hermano. Nosotros tenemos que ser agradecidos porque tenemos un Dios, hermano, que todo lo puede, que hace todo por nosotros, que hace todo por nuestras vidas. ¿Cuántos hogares, hermanos, que antes no teníamos nada? Algunos de nosotros hemos pasado dificultad, hemos pasado lucha, y si no fuera por la misericordia del Señor, no estaríamos de pie en este lugar. Por eso es tan importante, hermano, nosotros permanecer en Cristo, permanecer en amor a la palabra del Señor y seguir pensando en la obra misionera, en esos hombres y mujeres que todavía necesitan en el campo que le llegue la palabra del Señor, que le llegue el mensaje del Evangelio. Hogares destruidos, hermano, hogares que también, tal vez Naamán no tenía un problema económico. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pasamos por algún proceso? No hace mucho tiempo, mire, un día a la mañana habíamos levantado muy temprano con hermana Raquel y estábamos tomando un mate adentro de la casa. Y bueno, estaba fresco, entonces estaba cerrada la casa. Y en el momento escuchamos, hermano, una acelerada de un vehículo frente de casa. Y yo me levanto a mirar, hermano. Cuando corre la cortina, una mujer se había saltado por el muro del frente de la casa, por la reja, y empezaba a golpear, hermano, con las dos manos, con lo que podía, hermano. Y una camioneta salió disparando. Entonces yo agarro con hermana Raquel, lo primero que hago, le abro la puerta. Abrí la puerta, cuando abrí no me pidió permiso, hermano, se metió corriendo adentro de la casa y solo gritaba: llamen a la policía, llamen a la policía. Bueno, yo le tranquilicé, traté de hablar con ella, le pedí a mi esposa, le dije: hermana Raquel, tráeme el teléfono. Cuando la hermana Raquel me trajo el teléfono, empecé a charlar, llamé a la policía. Le dije a la policía: mira, acá entró una señora a mi casa, le expliqué y me puse a hablar con la señora, le traté de tranquilizar, le dimos un vaso de agua y ella empezó a decir: por favor, si usted puede salir afuera y decirle a ese hombre que me entregue a mi hijo. Dijo: yo salí corriendo porque me escapé de él y salí corriendo y entré dentro de su casa, pero dejé mi bebé adentro, está adentro, atrás de la camioneta, en el asiento trasero. Por favor, pídale que él me entregue a mi hijo. Y bueno, en el primer momento yo pensé que habían tenido, no sé, alguna riña o algo. Entonces yo salgo afuera, hermano, y el hombre pasaba rápido enfrente de casa. Y yo le hice seña al hombre que pare. Y cuando él paró, yo me acerqué hasta la ventanilla. Le dije: mira, yo soy un hombre de Dios. Le dije: soy un pastor. Tu esposa entró corriendo dentro de mi casa. Yo no sé lo que pasa entre ustedes y no me interesa, le dije. No me interesa el problema. Yo solo veo que tu esposa está muy quebrantada dentro de mi casa. Y ella está pidiendo por su hijito que está atrás del asiento. Yo no sé lo que pasó, pero ¿por qué vos no me das ese bebé y yo le voy a llevar a ella? Ahora ya va a venir la policía. Ustedes hablan con la policía y solucionan el problema de ustedes. Y el hombre, hermano, empezó a decirme: pero yo no sé qué le pasa. Y bueno, tantas cosas dijo. Y yo dije: yo te entiendo. Le dije: pero dame el bebé, yo voy a llevar para ella. Y dijo: bueno, abra la puerta atrás. Yo abrí la puerta, me saqué un bebé de dentro estaba dentro del lugar donde llevan los bebés, ¿no? Le saqué y le llevé adentro de casa, le entregué a la señora. Bueno, Raquel ya corrió, hizo una taza de leche, les invitó ahí. Bueno, ya le estaba conteniendo adentro y el muchacho quedó enfrente de la casa. Y de ahí yo salí afuera a hablar con él, empecé a hablar, le dije: ¿pero qué pasó? ¿Por qué se desató todo este problema? Y dijo: mire, don, nosotros estamos yendo de vacaciones, salimos esta madrugada de Las Heras y no entiendo qué pasó en el camino, una camioneta nueva, 0 kilómetros, hermanos. Dijo: yo trabajo en el petróleo y bueno, salí de ahí y íbamos todos tan bien, dijo, pero después de Caleta, por alguna cosa empezamos a reñir, a tener este problema y todo se desató en este tremendo problema. Y yo le dije a él: yo te voy a hablar de algo que ustedes tal vez piensan que tienen, pero a ustedes les falta lo más importante. Ustedes no tienen paz en el hogar de ustedes. Eso es lo que nos pasa a nosotros, dijo. Tengo todo. Me abrió, hermano, un maletín que tenían plata para ir a los mejores hoteles. Estaba lleno de plata ese maletín. Tenían lleno de valijas. Se iban, hermano, casi por 40 días de vacaciones. Y le empecé a hablar del Señor. Y le dije: hay un Dios que puede cambiar la vida de ustedes. Hay un Cristo que puede transformar.
Hay un Cristo que da algo que ese dinero que ustedes tienen ahí no da. Y le empecé a hablar las cosas del Señor y este hombre se quebró mientras Raquel le hablaba las cosas de Dios a la señora dentro de la casa. Y bueno, este hombre se quebró y empezó a llorar ahí en el volante. Y le dije, quédate tranquilo, yo voy a hablar con tu esposa, a ver si ella acepta que baje de la camioneta. Y ustedes van a entrar en mi casa y yo voy a orar por ustedes en el día de hoy. Cuando entré adentro, Raquel estaba hablando con ella. Ya estaba tomando la leche, ya estaban más tranquilos. Y le dije, ¿qué pasó, señora? No, dijo, nosotros veníamos acá y entramos en discusión por una pavada. Pareciera lo que entraron en discusión, porque el enemigo hace eso. Por una cosita así, hermano, él trata, hermano, de entorpecer, de lastimar, de destruir, porque ese es el plan para las familias de estos tiempos. El plan del enemigo es destruir, querida iglesia, y él no viene a jugar. Yo siempre digo a la iglesia, con el diablo no se juega, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Lo que no puede robar, él va a matar, y lo que no puede matar, él va a tratar de destruir. Logré, hermano, hablar con la señora. Le dije, su esposo está afuera, él está llorando, él está quebrado. ¿Será que usted no deja que él venga acá y yo voy a hablar con ustedes? Quiero orar por ustedes, le dije. Y quiero ministrar una palabra a través de la Biblia. Y en eso la mujer aceptó, hermanos. Dijo, bueno, que se baje. Y que me pida perdón, él le va a pedir perdón. Por lo que veo, le va a pedir perdón, le dije. Pero cuando salía afuera estaba la policía. ¿Vio? Porque yo había llamado a la policía. Yo mismo había llamado a la policía. Así que salí afuera, llegó la policía y hablé, bueno, ahí me tocó interferir a la policía. Le dije, no, es un problema nomás entre parejas, pero están bien. Y bueno, traté de convencer a la policía que se vayan. Y bueno, anotaron igual los nombres de ellos. Le digo, cualquier cosa yo voy a estar, ahora ya están tranquilos, no pasó nada, no es nada grave. Bueno, la policía se fue. Logré, hermanos, que ellos entren. Ahí adentro le ministré la palabra del Señor. Se reconciliaron, tomaron un mate con nosotros, oramos por ellos, bendecimos a ellos, hermanos, la vida de ellos y salieron de vacaciones, hermanos, convertidos al Señor. Y le dije, cuando ustedes vuelvan de las vacaciones, ustedes pasen por acá. Le vamos a esperar. Sí, dijo pastor, vamos a esperar. Hoy, hermanos, están sirviendo al Señor en las eras. Van a otro ministerio, pero están sirviendo a Dios. Conocieron a Cristo, que es lo más importante. Una tarde volvía del trabajo. Una tarde yo volvía del trabajo y llego y veo la camioneta de ellos. Una camioneta de esas grandotas, ¿no? Llega a mi casa y abren la puerta de la compuerta de atrás, un baúl, y empiezan a bajar unas cajas de vino, ¿vio? Pastor, le trajimos vino. Le trajimos vino, pastor. Nos trajeron los vinos más caros de Mendoza para nosotros. Tomamos Santa Cena con vinos de primera, como 3, 4 meses, ¿vio, hermano? Eso hace el Señor. Quedamos con una amistad con esa familia, hermano. Cada vez que voy a la acera y cuando tengo tiempo de mandarle un mensajito, porque a veces no le quiero ni mandar un mensaje porque se vuelven locos para que nosotros vayamos. La última vez que fui nos pagaron un hotel, esos hoteles de lujo. Dormimos cómodos allá. Vio que Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos, pero más que nunca la iglesia de Cristo tiene que seguir pensando en la obra misionera. Vale la pena, amada iglesia de Oberá. Valió la pena lo que se hizo en este lugar. Hoy hay muchas familias que gracias a la oración de esta iglesia, a los siervos de Dios, a nuestros pastores, están sirviendo al Señor y la vida de ellos fueron cambiadas. Todo el dinero que ellos tenían no le iba a servir de nada, pero Cristo solucionó la vida de ellos, trajo paz, trajo alegría. Los años están pasando y el matrimonio sigue junto. Amén. Zaqueo empezó a pensar lo demás. Y empezó a repartir lo que él tenía. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que hace Cristo en nuestro corazón. Y el último punto de Zaqueo que me encanta, que es algo, hermano, que a mí me gusta mucho. El último punto de lo que hace Zaqueo a mí me encanta. Porque él dice así, la mitad doy a los pobres y por último dijo así, si a alguien yo defraudé le devuelvo 4 veces. ¿Y sabe por qué me encanta esta historia, hermano? Porque esto es algo que tendríamos que abrazar los creyentes. ¿Cuántas veces nosotros estamos en algún problema, hermanos? Y nos sube el orgullo y no queremos solucionar. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por ahí, nos enojamos con el hermano, con la hermana, y no le queremos visitar, no queremos allegarnos, y dejamos, hermano, que ese problema así chiquitito se haga así de grande, ¿veo, hermano? Ahora Zaqueo tenía a Cristo en el corazón y dijo, acá está mi oportunidad de cambiar.
Y él dijo así, si es necesario, Señor, que yo pague para solucionar los problemas, yo pago para solucionar problemas. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros a veces los creyentes no queremos perder, ¿no? Oh, que a los creyentes nos cuesta perder, ¿no es cierto? Siempre queremos tener la razón. Zaqueo dijo, no, yo prefiero pagar para andar en paz. Porque a partir de ahora yo soy cristiano. A partir de ahora yo soy creyente. Y quiero salir por las calles y caminar con la frente en alta, hablando de un Cristo que transformó mi hogar. Usted tiene que caminar con la frente en alta por la transformación que recibió su hogar, por la transformación que recibió su familia. Amén, iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oren siempre por la Patagonia, oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto alabamos al Señor en esta noche, iglesia? Dios está aquí y Él está hablando con nosotros. Dios bendiga al pastor Daniel Gluje, la palabra y Dios nos enseñando, hermano. Gloria al Señor. Bien, a continuación la banda de música estará entonando un himno. Gloria al Señor. Y estamos en el 21º Congreso Internacional Misionero con el lema Su voluntad, nuestra misión. Gloria a Dios. Y lo que los siervos de Dios están contando, hermano, son la obra que Dios hace, gloria a Dios, en distintos lugares donde se está llegando el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Esta noche, si pudiéramos dar lugar a todos nuestros hermanos misioneros, aquí tenemos varios misioneros, tenemos de la provincia de Catamarca, tenemos también allí de toda la parte donde está nuestro pastor Jorge Ramos y tantos hermanos que están ayudando y están haciendo la misión. Así que, hermano, a continuación, entonces, la banda entonando un himno. Y después de este himno, hermano, gloria al Señor, queremos dejar a nuestro querido pastor, gloria al Señor, Mieres Marcelo, para que esté administrando y orando por todos nosotros, administrando ya las ofrendas. Y aquí abajo voy a invitar a nuestro hermano Víctor Paul, que es integrante de la Comisión Obra Misionera. Gloria al Señor, los demás hermanos que le van a ayudar aquí. Y nosotros vamos a estar ofrendando. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a escuchar la banda y después nuestro pastor también teniendo una palabra, orando por todos los que van a ofrendar. Y los que no pueden ofrendar, no se preocupe. Gloria al Señor. Dios tiene preparado. Usted pida al Señor y Dios le va a dar, hermano. Gloria al Señor. Bien, también agradecemos a todo el equipo de multimedias que están transmitiendo por redes sociales. Dios bendiga a todos los que nos están oyendo, escuchando. Que Dios bendiga también de donde están. Que el Señor también lo prospere y lo bendiga en esta finalización de este gran congreso. La banda.
Gloria al Señor. Dios bendiga a la banda de música y ya a continuación nuestro querido pastor Marcelo. Bien, hermanos, quiero decirlo, hermano, queremos hacer un orden que aquí arriba van a pasar los porteros y allá, desde allá abajo, desde aquí hasta allá, van a hacerlo aquí en la mesa. Y allá arriba también van a estar haciendo los porteros. Y en esta noche, hermano, vamos a una fiesta y no nos apuramos. Y estamos de fiesta con Jesús. Recibimos a nuestros hermanos misioneros que no han mirado la distancia. Ellos vinieron para estar con nosotros. Hermanos, si pasa un poquito el tiempo, gloria al Señor, el horario, no nos vamos a preocupar, sino que vamos a disfrutar con ellos, vamos a alabar a Dios. Y hermanos, también queremos escuchar a nuestro pastor Celso, gloria a Dios, que va a estar haciendo la parte final. Pero pido a los hermanos, ¿están de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Vamos a gozarnos, deleitarnos y vamos a recibir aquello que Dios tiene ya para nosotros. Entonces ya a continuación nuestro hermano pastor y después ya le invito, mientras que se va levantando las ofrendas, ya invito al quinteto de aquí, de nuestra iglesia central. A continuación, hermano Nilson, que también está con nosotros. Queremos aprovechar también, gloria al Señor, y seguimos alabando el nombre del Señor. Pastor, sirva. Paz del Señor para la iglesia presente, amén. ¿Cuánto estamos alegres? Amén. Llegó la hora de nosotros sembrar también, ¿no? Agradezco a Dios que el Señor me da la oportunidad este día acompañar a nuestro pastor Daniel Kluger, que está cuidando a nosotros. También gracias damos a Dios. El Señor permitió que hermana Raquel, su esposa, acompañe. Y para nosotros es una alegría poder acompañar a nuestro pastor. También me acompaña mi esposa Alejandra, mi suegro, que también es un anciano, está trabajando con nosotros, mi suegra y también una sobrina en esta oportunidad. Y es un privilegio nosotros poder compartir en nuestra iglesia madre. Nos sentimos de la casa, salimos de aquí y sentimos que somos hijos de acá y cada vez que venimos queremos estar juntos. Y alabamos a Dios por ello también, amén. Gracias a Dios por tenerle con nosotros también a Pastor Ramos y ese equipo precioso que el pastor tiene. Alabamos a Dios por la vida del pastor también y por la misericordia. Hemos compartido también con el pastor Jorge un culto y alabamos a Dios también por la vida de nuestro querido pastor. Y agradecemos a Dios por nosotros poder compartir un evento más misionero aquí en nuestra ciudad de Oberá. Hermanos, tenemos mucho amor, mucho cariño por nuestra iglesia central. Mi hermano, alabamos a Dios, hermano, porque de aquí sale este perfume precioso, hermano, del Espíritu Santo, a través, hermanos, que recuerdo siempre que el pastor Alfredo contaba un sueño, una visión que tuvo, hermanos, de esta gran embarcación, pero que había una persona tan importante que, hermanos, es el centro, hermano, de nuestra iglesia del Evangelio, que era Jesús que estaba en el timón. Y quiero decirle que allá en la emisión sentimos a Jesús con nosotros, por eso avanzamos, hermanos, con esta obra, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, amén. No venimos a contar los problemas, porque los problemas fueron encomendados para nosotros llevar de rodillas y que el Señor sea el que dé a nuestra victoria, amén, hermanos, y alabamos a Dios por ello. Vamos a la palabra del Señor. Hay una palabra que caracteriza lo que yo quiero contar en esta oportunidad para nosotros luego hacer la ofrenda. Quiero tratar de ser breve, ¿sí? Abra su Biblia en el libro de Lucas, San Lucas, el capítulo 21, libro de San Lucas, capítulo 21. Si usted quiere cambiar un poquito de posición y hacer reverencia a la palabra, colóquese de pie. Entonces usted descansa un ratito también y compartimos juntos la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, desde su primer versículo nos dice así. Levantando los ojos, hablando de Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo
que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos que echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Amén. Palabra del Señor. Puede recibir su asiento. Muchas gracias. Bien, hermano. Quiero ser breve, pero sé que se está filmando. Gracias damos a los hermanos de multimedia que hacen el esfuerzo que salga de la mejor manera. Hermanos, si en este evento misionero quiero contarles lo que me pasó, el evento misionero pasado. Hermanos, para alentar a los misioneros y para alentar a los misioneros que nos van a ver y los que no están viendo también en esta oportunidad. ¿Amén? Nosotros, hermanos, programamos para venir con mi esposa y usted sabe que creo que somos los que estamos más lejitos, hablando de Argentina, ¿no? Estamos, hermano, a 4.150 kilómetros de aquí. Esta vez lo pude contar bien. 4.150 kilómetros. Hermanos, si el costo es bastante grande. Hermanos, si hemos, hermanos, tratado de juntar unos pesitos, en parte la iglesia nos ayudó y vinimos, hermanos, para estar en el evento misionero el año pasado. Llegamos aquí y nos sobró 1.140 pesos. Hermanos, y con nuestro vehículo era contado el dinero para nosotros volver. Y no teníamos más otra plata. No contábamos con otra plata. Pasado el evento, el día domingo por la mañana, una voz me habló de parte de Dios a través de su Espíritu y me dijo, 1 millón es mío. Y yo quise dudar. Y quedé pensando. Y no di mucho lugar a mis pensamientos porque es complicado cuando el hombre piensa mucho porque él claudica de lo que siente en su corazón. Entonces, yo me levanté y empezó a orar la iglesia. Y yo lo único que pedía, porque siempre traté de respetar de toda la decisión que tomo, hablar con mi esposa. Nunca me regañó, nunca me dijo nada, pero es mi forma de ser. Y yo creo que es una buena forma de ser. Y lo único que dije, Señor, no tengo tiempo de hablar con mi esposa, pero ese monto yo quiero que coloque en el corazón de ella. Y me fui a llevar mi ofrenda. Llegado, hermanos, si tenía el QR, el año pasado usted veía que tenía el QR atrás, no lo pude hacer. Me fui adelante y Víctor estaba, y le digo, Víctor, necesito hacer una transferencia. Y me dijo, y ahí está el QR. Le digo, no, pero no, dame el alias porque no puedo hacer por el QR. Me pasó el alias y transferí los 1 millón y invadió una paz dentro de mi corazón y me fui a sentar con esa seguridad que en el corazón de mi esposa iba a estar el mismo monto. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Yo tenía para volver. Por eso me siento identificado, hermano, con esta mujer viuda y pobre. Porque era el sustento que ella tenía. Y yo quiero decirte que Dios va a hablar en algún corazón de los que estamos en esta noche y de los que nos están viendo. Porque Dios no necesita sobra. Dios necesita de aquello que el nombre de Él puede ser glorificado. Aleluya. Alabado sea Dios en esta noche. Me fui en paz. Llegamos en el hogar de mi padre. Gloria a Dios por mi papá, que siempre nos cuida cuando venimos. Llegamos en el hogar de mi papá. Me voy a descambiar. Mi esposa estaba allí. Y me dijo, Marcelo, ¿cuánto diste de ofrenda? Le digo, no sé. ¿Cómo no vas a saber? No sé, le digo. Si vos sabés. Ella me mira y sonríe. Le digo, no, en serio, te digo, ¿cuánto me diste? Vos sabés. Y ella me mira y me dice, 1 millón.
Y cargándole le dije, ¿y por qué me preguntás si sabés? Ella se sonrió. Dios colocó el mismo monto que colocó en mi corazón para confirmar que verdaderamente era de Él. ¿Usted no está sintiendo en esta noche que Dios está colocando algo en tu corazón? Y Dios habló con nuestro pastor Daniel ayer por la noche que para la iglesia de él iba a venir días diferentes, que a su iglesia el Señor iba a bendecir, pero Dios va a bendecir para aquella mujer y aquel hombre, aquella sierva, aquel siervo que obedece a la voz de su espíritu para hacer la obra misionera. Gloria a Dios. Comenzó el lunes. Y un patrón me manda un mensajito, me dice, Marcelo, yo quiero continuar con tal obra y necesito enviarte una plata. Y Dios me dio 3 veces más. Alabado sea el nombre del Señor. Llegué en Tierra del Fuego. Hermanos, yo tenía una construcción que en el año 2019 había vendido una Hilux, hermanos, para poder construir, hermano, una Hilux que compramos, hermano, a cuota. Vendí esa Hilux, quedé con un Gol 2013, hermano, y empezamos una construcción, pero ya hacía 3 años que no podía terminar la construcción, hermanos. Pero llegué, hermano, a Tierra del Fuego, el Señor empezó a emparejar las cosas y pudimos avanzar con la construcción. Pasados los días, el Señor nos dio otro vehículo. Y antes de venir para este evento tenía que venir llorando porque el Señor me dio otro vehículo y abrió la puerta al 100% y hoy podemos venir a contar victoria de parte del Señor. ¿Cuántos quieren victoria? ¿Cuántos quieren hacer obra misionera? Yo sé que Oberá es iglesia misionera, eso yo sé. Pero yo quiero alentarle tanto a nosotros que estamos aquí, los que nos están viendo, a hacer nosotros con alegría. No da si tenemos de sobra. Si Dios colocó un monto en esta noche en tu corazón, haga con alegría porque el mañana es del Señor y Él se va a hacer cargo. Amén. El Señor va a bendecir. Y a los misioneros le quiero decir de todo corazón, si el Señor coloca y usted está dudando y por ahí tiene esa experiencia como el pastor Marcelo, el Señor por ahí puede colocar el monto que usted tiene, hermano, allí para volver. O lo que tiene de reserva para pasar unos días. No tenga temor, no tenga miedo, porque usted va a llegar en aquel lugar donde usted está trabajando y el Señor te va a sorprender. Si usted vino contando los pesos, el Señor se va a encargar y va a multiplicar. Porque ese es el Dios que nosotros servimos y el Dios que nosotros le predicamos. Amén. Es el Dios que sabe hacer de aquello que no es, Él hace en abundancia. Amén, iglesia. Nos colocamos de pie en el nombre del Señor Jesús. Y ahora voy a dejar esta otra parte a cargo del pastor porque él va a darse unos cantores, algo. Ya ministró la ofrenda a los hermanos que van a pasar adelante, los ofrenderos arriba, aquí en este lugar, hermano santo y sagrado. Ya ministró el pastor esa parte y va a dar seguramente para alguien alabar el nombre del Señor. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor te bendiga en aquello que el Señor ya colocó en nuestro corazón para hacer esta obra. Hacemos una oración de bendición. Dios de Abraham, queremos en esta hora, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, bendecir a tu iglesia, bendecir a los presentes que estamos aquí, bendecir a aquellos que nos ven a través de la transmisión, Señor. Bendecir sus vidas, Señor, que ya han puesto en su corazón para bendecir tu obra, bendecir la obra misionera. Bendecimos en el nombre de Jesús y tu nombre sea glorificado, multiplicando en el nombre de Jesús te pedimos. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Marcelo. Bien, ya a continuación queremos invitar al quinteto a estar pasando.
Mientras, como ya hemos organizado, los hermanos porteros van a estar pasando aquí arriba y los hermanos pueden estar ofrendando, hermanos tranquilos y alabando el nombre del Señor. Saludamos a la amada iglesia con la paz del Señor. Esta alabanza que queremos cantar, el título es En las nubes Él vendrá. Muchos tiempos he escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestra que Cristo muy pronto vendrá. Entonces diremos con gran emoción, ese es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. Con gran poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad donde allí reinaremos y la alabaremos por la eternidad. Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejar, que no tengan miedo de andar en el fuego y para proclamar su gloriosa verdad. que en su vida se manifieste la firme confianza de Job y la fe de Abraham, y así pronto estar entre los redimidos que caminarán en la bendita luz del Cordero de Dios. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. Con gran poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad donde allí reinaremos y la alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar y al mundo con su luz iluminar. En la nube vendrá, en la nube vendrá. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. Con gran poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar y al mundo con su luz iluminar. En la nube vendrá, en la nube vendrá. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. Con gran poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Y nos llevará a la gloriosa ciudad donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. En las nubes vendrá. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Agradecido, hermano, por estar con ustedes. Aquí estamos con hermano José. Vamos a cantar por primera vez. Nunca cantamos con el hermano, pero hoy me invitó Pastor Finkel y dijo, vamos, vas a hacer una segunda para José. Así que hermano Nilsson está en el sur, fue a trabajar unos días. Creo que hermano Daniel lo vio por ahí. Y bueno, estamos felices, hermano, por poder estar con ustedes. Voy a hacer una segunda, el fin se acerca para hermano José Leal,
Y también agradezco por poder acompañar a mi pastor, Pastor Ifrán, Dios te bendiga, y toda la iglesia. Vamos a cantar, hermano. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Me siento agradecido de poder estar por segunda vez aquí con los hermanos. Vamos a estar alabando el nombre del Señor. La banda, alguno con la trompeta, hermano. Es el himno, el fin se acerca. Alguna guitarra más. Vamos a llenar. Do mayor. Una vez más ha elegido Dios a obreros valientes para hablar de su amor. Pues Él quiere rescatar de mano de Satanás a miles de almas que a la misma engañada yendo está. No te olvides, mi hermano, que tú eres indicado. El Señor te ha llamado a luchar con gran valor. Con confianza y alegría, sembrando buena semilla, es un mandato que un día el Señor encomendó. Y por el mundo entero, predicando el Evangelio, los que creen se salvarán. El tiempo está llegando y el fin se está acercando, Jesucristo volverá. Los que en el Señor creyeron tendrán morada en el cielo y por siempre gozarán. Los que no han aceptado serán todos condenados y sin Cristo quedarán. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Gracias, Jesús. Tú eres santo, Jesús. Te alabamos, Señor. Por el mundo entero, predicando el Evangelio, los que creen se salvarán. El tiempo está llegando y el fin se está acercando, Jesucristo volverá. Los que en el Señor creyeron tendrán morada en el cielo y por siempre gozarán. Los que no han aceptado serán todos condenados y sin Cristo quedarán. Y por el mundo entero, predicando el Evangelio, los que creen se salvarán. El tiempo está llegando y el fin se está acercando, Jesucristo volverá. Los que en el Señor creyeron tendrán morada en el cielo y por siempre gozarán. Los que no han aceptado serán todos condenados y sin Cristo quedarán. Se quedarán. Amén. Dios bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la amada iglesia. Alabamos a Dios por esta noche tan especial y estamos de fiesta con Jesús, hermano. Gloria a Dios. Gracias a todos los siervos de Dios, nuestros queridos pastores, también los que están trabajando en la misión. Dios bendiga a todos nuestros hermanos misioneros. Gloria a Dios, que están haciendo la misión en distintos puntos de nuestro querido país, la Argentina. Y este es el mandamiento, el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Y nuestro hermano, este encargo también que Dios nos deja a nosotros, orar por ellos, orar por nuestros pastores que componen la comisión Obra Misionera, que día a día, no importa la hora, el día, ellos se están moviendo por todo el país y a donde hay necesidad, allá están llegando. Y vamos a orar por ellos, vamos a orar por nuestros hermanos misioneros, para que Dios los siga respaldando, siga usando. Y quiero decirle a ellos que todos los segundos misioneros estamos orando y ayunando por ustedes.
La iglesia está orando por ustedes. Gloria al Señor. Yo siento en esta noche que Dios va a sanar a los misioneros. Hay misioneros que vinieron enfermos, pero van a salir libertados por el gran poder de Dios. El Señor está aquí en esta noche, iglesia. Y Dios hace milagro en esta noche en nuestro medio. Bien, hermano, no queremos sacar más tiempo. Y pido perdón a los que no pudieron cantar más. Pero el día miércoles, hermano, gran culto aquí en nuestra iglesia madre. Los que no pudieron cantar hoy, el miércoles les espero alabar el nombre del Señor. Bien, querida iglesia, en la parte final tenemos, Dios bendiga a Romina Soledad Morel, que nos está visitando. Gloria al Señor, trae su niño para consagrar. Entonces vamos a estar orando en la parte final. Y también, hermano, un pedido de oración por la hermana Catalina, su hija Marilyn y su nieta Débora, por sanidad. También, hermano, todos aquellos hermanos que ya están pensando, ¿qué hice cenar después del culto? Quiero decirle, hermano, que tenemos a la venta espeto de cerdo que se realizó y son 2 kilos aproximados, 10.000 pesos, hermano. Y esto todo va para la misión, hermano. Los hermanos que quieran llevar, después del culto, pueden acercarse ya al hermano Víctor, a los hermanos que están ahí en la venta, y hermano, colabore y lleve y participe de la bendición de Dios. Y de esa manera también estamos haciendo la misión. Gloria al Señor. Así que en la parte final entonces, y ya queremos orar y entregar a nuestro querido pastor Celso Ramos. Y vamos a colocarnos de pie. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Y le invito, querida iglesia, demos libertad al Espíritu Santo en esta noche. Que lo que Dios quiere hablar, recibamos la bendición de parte de Dios. Recibamos la riqueza espiritual que necesitamos. Gloria al Señor. Y Dios nos va a dar grande victoria en esta noche. Vamos a levantar nuestras manos, todos juntos. Y vamos a enviar saludos para todas las iglesias donde nuestros hermanos misioneros, nuestros queridos pastores, evangelistas, ancianos, están trabajando en la misión. Esto va para la provincia de Catamarca, para la Patagonia Argentina. Gloria a Dios, para San Pedro, no me quiero olvidar, para todo lugar. Lleven el saludo y pedido de oración a favor nuestro. Oramos y ya recibimos al pastor Celso Ramos. Oramos, Padre nuestro, Señor Dios del cielo, Dios de grande misericordia, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad y por esta gran victoria, por la finalización ya que tú nos estás dando en este congreso. Gloria sea tu nombre, Señor internacional de obra misionera. Bendicen a continuación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Les saludo a todos los presentes con la paz de Jesucristo. Abra su Biblia, Génesis, capítulo 26 y el versículo 12. Génesis, capítulo 26, versículo 12. Y quiero hablar una palabra: te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Encontraron? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Repetimos. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Amén. Reciban vuestro asiento. Agradeciendo a Dios que me permite estar en mi iglesia central. También a mi esposa, mi amada que está conmigo, los hermanos de San Pedro, al pastor presidente, pastor Daniel, que nos ordenó para que estemos aquí con ustedes, a la comisión, a nuestro director de obra misionera, al pastor Alberto, a la iglesia central por el saludo, a los misioneros y a todos los presentes. Y sé que desde el día domingo estamos bendecidos. A nosotros nos tocó Campo Grande iniciar y estuvimos en varios lugares y recibimos muchísimo. Y quiero hablar acerca
no quiero pasar el horario. Yo siempre soy una persona que no me gusta pasar el horario. Soy muy delicado cuando administro y siempre le digo a los hermanos, el horario nos corrige y nos enseña. Entonces tenemos un horario para iniciar y también para finalizar. Y Dios obra en un segundo. Y hablando de sembrar, el mundo antiguo comenzó a trabajar la tierra y a sembrar, a tener ganados, a producir. Luego tuvieron que formarse en administración, en contabilidad, en doctorado, pero eso vino después. Pero el principio del mundo comenzó la siembra. Y hablando de sembrar, para sembrar tenemos que tener fe. Diga conmigo fe. Pero no una fe humana, una fe sobrenatural. La fe humana es aquella que usted compra un boleto de un avión con destino. Usted sabe que tal horario sale, tal horario llega. Esa es la fe humana que manejamos nosotros. Pero la fe sobrenatural es aquella fe que viene por oír la palabra de Dios. Es una fe que Hebreos dice, aquello que nosotros no vemos, aquello que nosotros no tenemos, aquello que nosotros vemos más al frente, pero tenemos una convicción de que la fe está en nuestros corazones. Entonces hablar de fe es sembrar. Pastor, ¿no puedo ser misionero yo? Puede. No hace falta que te lleven la mudanza a otra ciudad. En tu lugar donde Dios te colocó, en el hospital, en la universidad, en la secundaria, en tu empresa, con tus colegas, usted siembra la palabra. Este miércoles, cuando finalizaba el culto, me ataja un hermano de la iglesia nuevo, llamado Alejandro, y me dice, pastor, un momento, ¿te acordás de esta Biblia, pastor? Digo, no, haceme recordar, no recuerdo. En el año 2011, cuando me despidieron del Banco Macro, usted sabía lo que yo ganaba ahí, la función que cumplía, pero me despidieron y yo debía mucho. Y vine acá en la iglesia una tarde y no sabía lo que hacer, y vos me agarraste en la oficina, me diste un consejo, después me llevaste a la iglesia y me regalaste esta Biblia. Ve, pastor, que está mojada acá atrás, está un poco así. Mi casa agarró una tormenta, pero lo guardé. ¿Será que usted puede firmar hoy para mí? Usted no me firmó aquel día que usted me regaló esa Biblia. ¿Será, pastor, que usted no me firma para mí este regalo que usted me dio en el 2011? Sí, con mucha alegría, Alejandro, le firmé. Y con esa palabra que le di en el año 2011, estamos en el año 26. Con regalar una Biblia usted siembra el Evangelio. Alguno dice, pastor, yo no me dan lugar para predicar. Yo tengo llamado a la predicación, tengo el don. Correcto, es de Dios. Pero usted puede sembrar silenciosamente. La iglesia edifica templo, envía misioneros. Y a veces el campo misionero es bueno, pero hay que estar preparado, porque el campo misionero nos exige a nosotros a tener una fortaleza interior, que también el sustento, la oración, que ustedes aquí desde la central, nuestras ofrendas, nuestras colaboraciones, usted está sembrando. Y muchas veces la siembra, plantar es agarrar una maceta y usted planta
Eso se dice plantar, sembrar, es una semilla que cae en la tierra. No se ve el resultado rápido. Ahora plantar, compramos en un vivero una planta, plantamos, ya estamos viendo la planta, lo regamos. Pero sembrar, la palabra es sembrar. Usted va a trabajar la tierra. Usted va a abonar la tierra, usted va a echar la semilla y llega el momento que usted va a ver que esa tierra va a comenzar a abrirse y va a salir una plantita muy pequeñita. Y esa plantita pequeñita va a crecer, va a florecer, va a dar fruto y va a generar más fruto. ¡Aleluya! Y hablando de fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hablando de semilla, usted tiene que elegir la mejor semilla. Como la viuda. Dice que fue la mejor ofrenda. Como muchos ejemplos en la Biblia, depende el resultado que usted va a tener de la calidad que usted elija para sembrar. Cuando te vas a una vendedora de semilla, te pregunta, ¿qué semilla querés? No, yo quiero una semilla para la quinta. Tengo esta inferior, tiene este costo. Tengo intermedia esto y esta de máxima calidad. Mucha diferencia de una a la otra. Usted compra la más económica y usted siembra y a veces no nace nada. No nace nada. Inversión perdida, tiempo perdido, trabajo sin resultado. La intermedia nace el 50%. Pero la máxima calidad certificada, 80, 100%. Y nosotros los cristianos sembramos semillas de 100% de calidad. ¿Concuerda conmigo? Amén. Y el resultado vamos a tener, como dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Este cierre de congreso, el Señor me dijo, pastor, bendecile al pueblo. Ellos sembraron desde el domingo pasado. Durante todos los días ellos sembraron con sus talentos, con su esfuerzo, con su oración, con sus medios. Se esforzaron, vinieron de lejos. Dejaron de tiempo quizás de su familia, tiempos de su profesión. Sembraron sus tiempos y sembraron también sus ofrendas. Y en esta noche quiero bendecirle a ustedes. Aleluya. Quiero bendecirle a ustedes. Ebalai, Shekle, Meinai, Shokle, Manai, Liklai. Levante su mano, reciba la bendición de Dios, reciba. Reciba iglesia, reciba hermanas, reciba los que están allá arriba, reciban la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, con bendiciones del cielo que están arriba. Las ventanas de los cielos sean sobre ustedes. Las bendiciones de la tierra que está aquí para que disfrutemos y las que salen debajo de la tierra y las bendiciones de sus generaciones sean sobre ustedes. Reciban en el nombre de Jesús. Glema, Shokle, Balai, Shomenei, Liklimatoi, Manai. Iba tecla, Shomenei, reciba.
Reciba salud. Sea sanada en el nombre del Señor. Reciba. Reciban el nombre del Señor. Pónganse de pie. No le quiero cansar. Y quiero bendecir a ustedes. Mientras van pasando lo que necesita, invito al cuarteto rápidamente un himno. Rápido, pasen rápido. Mientras dejamos el tiempo, tenemos un ratito, van pasando lo que necesitan. Quieren bendición, está para presentar el niño. El pastor va a organizar cómo va a ser, pero van a cantar una partecita o un himno corto mientras van pasando. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano quiere impartirles plena salvación y una bella casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Dios bendiga. Ya estamos presentando, pero quiero hacer una oración especial por aquellos hermanos que están no cobrando sus cuentas. El Señor me lleva a orar por ustedes. Ustedes que tienen algún compromiso y o vendieron o están con una dificultad, pasen aquí en este cierre del Congreso, aquí en la central. Dios va a hacer algo por ustedes. O están muy endeudados. Pase. Pase. Es una noche que Dios va a abrir, así como Isaac sembró y cosechó 100 por 1. Aquí hay muchos que necesitan esa oración. Voy a pedir a los obreros, si hay más obreros que pueden acompañar. Sí, ahí están, sí. Vayan atendiendo. Ya vamos a orar. Levalai, Shivalai.
El otro congreso usted va a contar victoria. Algunos van a venir con autos nuevos, el otro congreso. Otros van a venir casas nuevas, van a tener ya el año que viene para el congreso. Otros van a tener motos nuevas. Otros trabajos nuevos. Ebalay, Shiclamalay. El Señor bendice. El Señor prospera. El Señor alcanza victoria. Pastor Alberto, ¿quiere presentarle? Gloria a Dios. Bien, queremos presentar a Alejo Ezequiel Morel de Oliveira. Dios bendiga a su madre que lo trae. Y bien, vamos a estar orando en esta noche. Levante su mano, vamos a bendecir esta familia y también estos hermanos. Nuestro Padre Dios, presentamos con la iglesia y esta familia, este niño que el pastor tiene en sus brazos, que el nombre de él sea escrito en el libro de la vida. Su mamá, su familia presente, bendecimos a ellos. También, Señor, estamos cerrando aquí en la central. Y tú estás hablando que tiene bendición material. Hay muchos hermanos endeudados. Y algunos que no están pudiendo cobrar, Señor, sus cuentas. Pero le vamos a ti, pedimos tu bendición del cielo. Abrí las ventanas de los cielos. Renueva tu pueblo. Hoy cerramos aquí en la central. Gracias por todas las bendiciones. Bendecimos a este pueblo que durante esta semana se esforzó, viajó, trabajó, se hizo presente. Renueva, Señor, renueva con tu gracia. Renueva con tu poder, con tu unción, Señor, renueva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria al pastor presidente que está en Alem. La Comisión de Obra Misionera, Pastor Tomás, nuestra directora, la Iglesia Central, el regreso de los misioneros, Señor. Cada uno de los que vinieron y se hicieron presentes. En el nombre de Jesús, reciba. Reciba en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor.